Entonces, el semestre pasado ustedes vieron algunos que es su primera vez en cursar esta materia, lo que es el modelo OSI, ¿no? Entonces, el modelo OSI, ustedes lo conocen como un sistema o un esquema de comunicación abierta. Entonces, en este caso, ustedes vieron el semestre pasado la descripción del acrónimo de lo que es OSI, es decir, OSI, ustedes lo conocen como Open System Interconnection. Eso es lo que significa OSI, ¿no? Como acrónimo. En este caso, el modelo OSI fue desarrollado por la ISO, en este caso, por la ISO, es decir, en este caso la ISO es la International Standard Organization, ¿sí? La International Standard Organization. Entonces, este modelo solamente es un marco conceptual, es decir, este modelo solamente es un marco de referencia. No explica las comunicaciones entre dos sistemas, aun y cuando en los libros ustedes hayan visto que este modelo es utilizado como un modelo de comunicación. Eso no es cierto. Entonces, el modelo OSI solamente es un marco de referencia, es un marco conceptual que explica en realidad cómo los fabricantes pueden estandarizar sus productos. ¿Cómo qué tipo de productos? Bueno, ustedes los han escuchado, en este caso, por ejemplo, computadoras, servidores, por ejemplo, también, por ejemplo, routers, también switches, también hubs, por ejemplo, también, por ejemplo, bridges o puentes, teléfonos IPs, por ejemplo, IP-phones, y también equipos como, por ejemplo, Access Servers, entre muchos más, ¿no? Entre muchos más. Entonces, este modelo, el modelo OSI, como vieron el semestre pasado, se encuentra conformado por 7 capas. Entonces, estas capas son la capa 1 o capa física, en este caso, capa 1 o capa física, capa 2 o capa de enlace de datos, capa 1 o capa física, también en este caso capa 2 o capa de enlace de datos, la capa 3 o capa de red, la capa 4 o capa de transporte, la capa 5 o capa de sesión, la capa 6 o capa de presentación, ¿sale? Y la capa 7 o la capa de aplicación. Capa 7 o capa de aplicación. Empezamos con la capa número 1, ¿no? En este caso, la capa número 1 o capa física, como ustedes ven en la presentación, es la encargada de transferir los bits a través de un medio y define sus características como voltaje, frecuencia, potencia, etcétera. También define los métodos. Adame Sosa. Rubén Alejandro. Te escuchamos, Rubén. Pues, que básicamente es donde transfiere todos los datos a base de bits. Sí, eso ya lo sabemos. Aquí dice en la presentación. Esta capa te transfiere a través de bits de un medio y define sus características como voltaje, frecuencia, potencia, ¿qué más? Por ejemplo, de esta capa podemos decir también que define todas las características físicas, eléctricas, mecánicas de procedimiento y de funcionamiento para activar, mantener y desactivar un enlace físico que se encuentra instalado entre dos equipos que pueden estar ubicados en lugares geográficamente diferentes. ¿Qué más?
No lo sé. Perfecto. Tienes una mala participación, compañero. Ayala Moreno, Lilian Carol. Ayala Moreno, Lilian Carol. Compañera Carol, Lilian Carol. Bien. Bueno, que en la capa 1 también es la capa de red, no es cierto. Es la capa, bueno, en la capa 1 incluye los dispositivos físicos que participan en la análisis de datos, como los cables. No. De hecho, si tú hablas de dispositivos, los cables no son dispositivos. Ok. ¿Qué más? No lo sé, profesor. Perfecto. Gracias. Entonces, Bolaños Gaitán. Compañero Oscar Guriel. No demostró. Pues Adelante. yo le entiendo eso de la capa 1 que dice física. Yo entiendo que pudiera ser como un módem, ¿no? Porque dice que es el que se dedica por medio donde se van a pasar los bits y pues el módem es una, ¿cómo se llama? Un instrumento que ocupamos para recibir información. Igual es un modelo que hace hace decodificaciones de, ahora sí que de la información que recibe Sí, él. de hecho, Es perdón la interrupción. De hecho, como dice aquí en la diapositiva, como ustedes alcanzan a observar, la capa física también se encarga de la multiplexión, de la decodificación, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, esta capa no solamente se encarga de esto. También podemos ver que esta capa se encarga de la potencia, como dice en la presentación. Pero si estamos hablando de la potencia, también necesitamos hablar de la sensibilidad. Yo solamente ahí puse algunas características. Así que es un medio por el cual está transmitiéndose los bits, pero él son... más ese es que amplía las señales de Wi-Fi, no. Ese, bueno, yo digo que ese sería un ejemplo de una cosa, sí. ¿Cuáles son esos dispositivos? Ese, ahí no me acuerdo cómo se llama. Pero igual puede ser como el switch también puede ser, ¿no? No. No. No, pues no se me ocurre el modem y el otro que le dije. Son los repetidores, ¿no? Ándale, los ¿Qué más funciones? repetidores. Compañeros, estamos hablando con su compañero Oscar Uriel. Los demás, por favor, guarden silencio. Y Bueno, de ya esta me manera dio vamos a ir compañero. calificando. Sí, Serían pero los no. repetidores de ellos. ¿Cuáles son las funciones de los repetidores, compañero? Pues ahora sí que reciben la pequeña señal del Wi-Fi, que es pues, los bits, todo eso, y amplían esa señal. ¿Qué más? Pues al momento de ampliarla, pues ya tienes más cobertura. Se podría decir ay, me fue la palabra. Pero bueno, esa es una cosa que yo entendería como la capa 1, ¿Qué más? pues nada más, maestro. Ok, gracias. Entonces, Sí, nada. Chávez Hernández Michelle. Creo que todavía no llega. Perfecto. Entonces, listo. Corona Telles Lisbeth Joana. Sí, por características se va a enviar la información. Perfecto. ¿Qué más? Pues igual de los medios que se puede transmitir, que puede ser cable coaxial, la fibra óptica, el cobre. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no se me ocurre nada más. Perfecto, gracias. Bien. Dionisio Arana Luis Ángel. Profesor. Adelante.
Yo, por lo que tengo entendido, es lo mismo que define los medios físicos, en este caso sería el cable coaxial, las guías de onda, también define las características de los materiales, ¿no? Y los eléctricos, en este caso como la potencia o la frecuencia. También las características de la interfaz, si no me recuerdo. En específico de la interfaz, perdón la interrupción, y en específico de la interfaz, ¿qué necesitamos saber? Tal vez el mantenimiento, la liberación del enlace físico, ¿no? No, O el de la establecimiento. interfaz, específicamente de la interfaz. Mm, ¿Qué Pues- necesitamos saber de la interfaz? Su funcionamiento, ¿no? Y de su funcionamiento. Cómo se transmiten los bits. Y en ese aspecto, en el caso de la transferencia de los bits, ¿qué necesitamos saber de los bits? Mm, No, ahora sí que no sabría decirle. En el caso de los bits, usted sabe perfectamente, puesto que llevaron la materia de comunicaciones digitales en este sexto semestre, que necesitamos saber en específico cuál es la lógica que se va a utilizar, ya sea lógica positiva o negativa. Si estamos hablando de señales digitales es porque estamos hablando de señales discretas en tiempo y discretas en amplitud. Y eso ustedes ya lo conocían desde la materia de comunicaciones digitales. Entonces, esa parte vayan repasándola porque la vamos a utilizar. Y por lo tanto, si estamos transmitiendo señales digitales, es porque las vamos a transmitir en banda base. ¿Estás de acuerdo, compañero Dionisio? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto, perfecto. ¿Qué es transmitir en banda base, compañero Dionisio? Pues la señal que va a ser entregada, ¿no? A la modulación. ¿Cuál es la característica fundamental de la transmisión en banda base? ¿Qué es transmitir en banda base? Pues en frecuencias producidas por un transductor. Pero La que se estamos hablando de señales digitales. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría si yo te diera este estándar? Si alcanzas a ver la pantalla a través de la pizarra, ¿qué Sí, pasaría sí. si yo te diera este estándar? 100 base T. ¿Qué significa esto? 100 base T. Pues es uno de los estándares, ¿no? ¿Y qué significa? Fast Ethernet, que va a 100 megabits. Exacto. ¿Qué más? Mm, Ahora sí que no sabría. Tal vez sobre pares de No, hilos. porque en este caso, este estándar, ustedes lo vieron, como les comentaba, el semestre pasado. 100 base significa en este caso, en el caso de este estándar, lo que ustedes conocen coloquialmente como Fast Ethernet. Fast Ethernet. Así lo conocen ustedes. Por lo tanto, el nombre coloquial es Fast Ethernet, pero en realidad el nombre científico, por llamarlo de alguna forma, es 100 base T. Entonces, 100 base significa, más bien el 100 significa transmisión de 100 megabits, 100 megabits por segundo en banda base, en banda base, banda base, banda base, en cable de par trenzado, en cable de par trenzado, es decir, en este caso, cable UTP. ¿Sale? En este punto, 100 base T es uno de los estándares que todos ustedes conocen, puesto que cuando el proveedor de servicios de Internet que ustedes tienen en casa, que ustedes contrataron,
les instaló una fibra óptica o un cable coaxial o cualquier medio físico que va desde lo que es el poste de energía eléctrica que se encuentra en nuestra calle, o el poste de telefonía que se encuentra en nuestra calle, o en algunas colonias viene de manera subterránea, etcétera, etcétera, y llega directamente al equipo que ustedes mencionaron o que tienen en casa, ¿no? Malamente dicho, cable módem. El equipo que ustedes tienen en casa no es un cable módem. Los módems ya no existen. Los módems se utilizaron cuando las señales eran netamente analógicas y muchas de las veces estas señales se tenían que traducir a esquemas digitales de señales continuas en tiempo y continuas en amplitud, se transmitían a través, se convertían a través de señales discretas en tiempo y discretas en amplitud. Todas las señales que vamos a manejar nosotros son señales netamente digitales. Ahora, no por el hecho de que yo mencione que sean digitales, significa que sean binarias. No necesariamente las señales que son digitales son binarias. Ahora bien, si nosotros hablamos de este estándar 100 base T, estamos transmitiendo 100 megabits por segundo en banda base, en cable de par trenzado. Entonces, compañero Luis Ángel, ¿qué es transmitir en banda base, Luis Ángel? Supongo, bueno, no supongo. Lo que recuerdo es que se refiere a la banda de frecuencias No. contra... Pero estamos hablando por de un- señales digitales, compañero Luis Ángel. Ujú. O sea, señales discretas en tiempo y discretas en amplitud. Pero si usted está hablando de señales analógicas, por ejemplo, estaríamos hablando de conceptos de señales continuas en tiempo y continuas en amplitud. Una de esas características es la frecuencia. Pero si estamos hablando de señales digitales, ¿tú me podrías decir cuál es la frecuencia de una señal de 100 megabits por segundo? ¿Cuál es la frecuencia? Mm. Ay, no, ahora sí que no lo recuerdo, profe. Bien, gracias. García González, Jessica. Regresamos a la presentación. Jessica, por favor. De acuerdo a las características físicas que se generan a través de esta capa, la capa número 1 o capa física, ¿cómo se clasifican las redes hoy en día? De acuerdo a las características de la capa física, Jessica, ¿cómo se clasifican las redes de hoy en día? Jessica, si andas por ahí. Sí, profe, perdón, es que tengo problemas con el internet. Perfecto. Perfecto. De acuerdo a Serían así la... como, Adelante, te escuchamos. ajá, ¿se refiere a los tipos de redes? O Perfecto. no entendí la pregunta bien. Ajá. Perfecto. De Son así acuerdo a su como la implementación, de LAN, acuerdo a la forma, de acuerdo a cómo se implementan las redes de hoy en día, cómo se clasifican. serían así como la LAN, la WAN y la ¿Qué MAN. más? Perfecto. Entonces, hablaste de lo que es una red de área local, una red de área metropolitana y una red de área amplia. WAN, ¿qué Ajá. más? No son todas las que hay. A ver, esperen, acordarme. La, la PAN, Ok. Vamos a ponerla antes de la LAN, PAN, ¿qué más? la de almacenamiento, Ok. En este caso, SAN. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? uy, la VPN. No, las VPN son un esquema específico de direccionamiento. Inclusive, cuando nosotros utilizamos una red de área privada virtual, estamos implementando varios protocolos, como por ejemplo L2TP, PPTP, IPsec, PPTP, Kerberos, TACAX, por ejemplo. Pero una red de área privada virtual es un esquema de entunelamiento que se hace de forma lógica a través de enlaces físicos.
Entonces, de acuerdo a su implementación, la capa física no define una red como VPN. ¿Qué más? Ok. Um, la WANLAN también. No. No, tampoco. De hecho, lo que nosotros conocemos como wireless LAN también entra dentro de lo que son redes LAN. WLAN es una variante de lo que son redes, pero entra dentro de la función o la característica o el tipo de redes LAN. Permíteme tantito, Jessica. Compañero Adame Rubén, Adame Sosa Rubén, por favor. Por favor, compañero Adame Sosa, explícanos la regla 54321, por favor. Regla 54321. De la presentación. No, queremos que nos expliques la regla 54321. De hecho, en la presentación nos viene, miren. Ahí se las comparto. Ahí está nuevamente la presentación. No viene la regla 54321 en la presentación, pero queremos que tú nos expliques la regla 54321, por favor. No sé a qué se refiere. Es una Ok. regla como de Gracias. tomar decisiones. Siguiente. González, Cristian Alejandro. González, Cristian Alejandro. Sí, profesor. Por favor, ¿qué más nos puedes decir de la física, Cristian Alejandro? Bueno, podría retomar también lo que estaba mencionando con mi compañera de la clasificación, Sí. que también ahí define, por ejemplo, la clasificación por cómo lo estamos ocupando. En este caso, por ejemplo, también puede ser una clasificación por la topología de cómo se esté conectando la red. Perfecto. En este caso, según lo que mencionas, existen el concepto de lo que nosotros conocemos como topología. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué es una topología física? Digamos que la forma en la que está conectada físicamente. Perfecto. La forma en la que se encuentra conectada físicamente. ¿Y qué es una topología lógica? Pues la manera en la que funciona esas conexiones. O sea, cómo es que está, digamos que podría decirse que explica cómo lo físico actúa. No, en el caso de las topologías físicas, por ejemplo, ¿qué tipo de topologías físicas me podrías mencionar? La de bus, anillo, estrella, Anillo, en este caso, árbol. anillo. La consecuencia directa de anillo sería anillo doble, ¿no? Entonces, también lo que tú conoces como... ¿Cuál es el otro nombre correcto de la topología en árbol? ¿Cómo se le conoce realmente? No recuerdo bien. Bien. Esta topología, si ustedes ven en sus pantallas, se le llama jerárquica. ¿Qué otro tipo de topología física recuerdas? En este caso, Cristian Alejandro. Maya. Maya. A esta topología se le llama full mesh o mesh, así como está. Le conocen como malla o full mesh, malla completa. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra topología? Bueno, cuando están combinadas dos, se les conoce también como híbrida. Ajá. ¿Qué más? Son las que recuerdo más. Te falta estrella, por ejemplo. La consecuencia directa de estrella es estrella extendida. Pensé que sí la había dicho. No. También la más reciente de todas. ¿Hay PTP, algo así? No, la topología física más reciente de todas. Tiene algunos años. No sé a cuál se refiere. En este caso es la topología celular. Ok. La topología celular. Bus, anillo, anillo doble, árbol jerárquico,
malla o full mesh, híbrida, estrella extendida, celular. Pregunta en este caso, Cristian Alejandro, ¿cómo se encuentra el alambrado internet? Físicamente hablando. De manera híbrida. De manera híbrida, ¿sale? De manera híbrida. Siguiente punto, Alejandro. Cristian Alejandro, ¿qué es una topología lógica? Topología lógica. Sí. Pues es que lo que recuerdo como tal es en cómo Perfecto. Topología física. Ahí nos quedamos. Entonces ahora anillo doble, malla, también conocido como mesh o full mesh. Full mesh. Por ejemplo, también estrella extendida. También, por ejemplo, bus, árbol, mejor conocida como jerárquica. También, por ejemplo, en este caso, celular. Y la final que es híbrida. Híbrida, perfecto. Anillo doble, malla, estrella extendida, bus, jerárquica, celular, híbrida. Perfecto. Entonces, la topología física, como bien mencionaron sus compañeros, es la forma en la que se encuentran alambrados medios. Y estos medios, como también mencionaron sus compañeros, pueden ser, en este caso, fibra óptica, monomodo, multimodo, de índice gradual, índice variable, fibra óptica oscura, también cable de cobre de par tensado, STP, UTP, STP, por ejemplo, también cable coaxial, delgado o grueso, y también el aire, ¿no? Como medios. Ahora, ¿qué es la topología lógica? Estamos con su compañero Cristian Alejandro. Adelante, Cristian. ¿Escuchamos? Sí, bueno, como trataba de explicar, recuerdo que es la manera en la que pues se transmite de un nodo a otro la información. Y para que se transmite de un nodo a otro, ¿qué necesitamos específicamente de la topología física para poder generar una topología lógica? ¿Los protocolos de enlace? ¿Específicamente cuáles? No sé, no sabría decir así como que uno. Sí, no te preocupes. Tienes buena participación, Alejandro. Gracias. Bien, gracias. Gracias a ti. Entonces, una topología lógica es la forma en la que se accede al medio. Nosotros podemos mencionar dos tipos de protocolos, en este caso, fundamentales para poder acceder al medio. En este caso, estaríamos hablando de CSMA-CD, acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones, y también CSMA-CA, acceso múltiple por detección de portadora con no detección de colisiones, ¿no? Entonces, o sin detección de colisiones. Estos dos esquemas son los que utiliza la tecnología más utilizada hoy en día, que es Ethernet, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de Ethernet existen? Existen bastantes tipos de Ethernet. Hasta ahorita hay 23 tipos de Ethernet. Entonces, Ethernet en realidad es una de las tecnologías hoy en día dominante y obviamente se ha ganado por derecho propio ya un lugar como una tecnología a nivel one. Tal vez dentro de algunos, tal vez 2-3 años, tecnologías como MPLS, ATN, FerroRelay, X25, RDCI, por ejemplo, que ya pasaron a la historia, van a pasar todavía más a la historia, puesto que Ethernet sigue funcionando, sigue actualizándose, se sigue migrando y obviamente se siguen obteniendo mejores rendimientos con respecto a esta tecnología. Entonces, si la topología lógica es la forma de acceder al medio, entonces, ¿cuántos tipos de topologías lógicas existen, compañeros? La pregunta es para todos. ¿Cuántos tipos de topologías lógicas existen? ¿Cuántos tipos de topologías lógicas existen? Es pregunta para todos. No me equivoco, creo que son dos, que son la de podcast Exacto. y la de transmisión de, no recuerdo cómo es el otro.
Broadcast y Ok. tokens, exacto. Broadcast y tokens. Por ejemplo, ustedes vieron el semestre pasado que Ethernet, la tecnología que tiene, por ejemplo, la tarjeta de red que tienen prácticamente ya casi todas las computadoras, no todas tienen una tarjeta de red de tipo Ethernet, pero la mayor parte de las computadoras que compramos en el mercado, que compramos a través de una tienda distribuidora, a través de una tienda de conveniencia o a través de una tienda de servicios múltiples, etcétera. Casi todas traen una tarjeta de tipo Ethernet, pero si ustedes están de acuerdo, muchas de esas tarjetas nos indican con la tecnología varios conceptos básicos. Primero, Ethernet. ¿Cuál es la topología física de Ethernet, compañeros? ¿Cuál es la topología física de Ethernet? Estrella extendida, malla, La de bus, ¿no? jerárquica. Bus, perfecto. ¿Apellido? Romero Chávez. Romero Chávez. Perfecto. Gracias, Martín de Jesús. Ahora, ¿cuál es la topología lógica de Ethernet, compañeros? ¿Cuál es la topología lógica de Ethernet? Broadcast, ¿no? Broadcast. Entonces, no es lo mismo la topología física que la topología lógica. Es decir, Ethernet como topología tiene una topología física en bus. Pero actualmente, ya con el surgimiento de cable UTP, entonces anteriormente las redes que se cableaban con cable coaxial, entre ellas las tecnologías o redes de tipo Ethernet, tenían una topología lógica, una topología física en bus. Cuando surge el cable UTP, entonces la topología de Ethernet cambia y hoy es en estrella, pero se siguió conservando la topología lógica que es por medio de broadcast. Es decir, que cuando ustedes conectan una tarjeta de red, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica, a través de Wi-Fi en la banda de 2.4 y 5 GHz, con una modulación de tipo BPCK, entonces una tarjeta de tipo Ethernet envía su información a través de broadcast, 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 broadcast. Cada 14 segundos una tarjeta de red como la computadora que ustedes tienen, la mía, la de prácticamente todas las personas que se encuentran ahorita transmitiendo información o que han adquirido una computadora a través de diferentes medios, entonces están transmitiendo broadcast cada 14 segundos. Broadcast, 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 broadcast. La pregunta es para todos. ¿Con qué dirección transmite Ethernet broadcast? Les escucho. ¿Con qué dirección? Díctemela, por favor. ¿Podría ser en ambos sentidos? Sí. ¿Cuál es la dirección que se utiliza? Dícteme la dirección para que su tarjeta de red esté transmitiendo broadcast, 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 broadcast. O difusión, si lo quieren ver desde otro punto de vista, la acepción en español de broadcast es difusión, ¿no? ¿Cómo difunde la información una tarjeta de red de tipo Ethernet? ¿Con qué dirección? Adelante, díctenme esa dirección. La IP. No, la dirección de broadcast de Ethernet. Sería FF, 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 FF. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo, por ejemplo, en este caso, les comparto mi ventana de símbolo del sistema, por ejemplo. Entonces, ¿alcanzan a ver la imagen del símbolo del sistema de mi computadora? Sí, profe. Sí. Perfecto. Si yo quiero tener la dirección MAC de mi computadora, utilizo el comando getMAC, ¿no? Entonces, este es el comando que yo utilizo para poder obtener la dirección MAC de mi computadora. Por ejemplo, aquí vienen diferentes direcciones MAC, miren, ahí lo estoy marcando con blanco, ¿no? En color blanco. ¿Por qué tengo diferentes direcciones MAC? Porque primero, tengo una tarjeta de red Ethernet. Segundo, tengo una tarjeta de red a través de Bluetooth. Tengo una tarjeta de red Wi-Fi y tengo más aparte 2 tarjetas virtualizadas. Entonces, me aparecen varias direcciones MAC. Pero si ustedes están de acuerdo, habíamos comentado el semestre pasado, en este caso,
que los primeros 24 bits que conforman lo que se conoce como el identificador único de organización, es decir, el OUI, son los primeros 24 bits. Los siguientes 24 bits los conforma el fabricante, es decir, los primeros 24 bits se los asigna la IEEE al fabricante del dispositivo de red y los siguientes 24 bits los asigna el fabricante. Todas las direcciones MAC. Direcciones que no tienen jerarquía. Las direcciones MAC son direcciones planas, no tienen jerarquía, son como un número, como por ejemplo el de su boleta de calificaciones, o su boleta de estudiantes, o su número de servicio social, o su número de seguro social, o el número de su licencia, no tienen jerarquía, ¿no? Y si estamos hablando de 48 bits, entonces podríamos mencionar que la dirección MAC de broadcast sería FF, por ejemplo, FF, vamos a ponerlo en amarillo, FF, 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 FF. Por lo tanto, esta sería la dirección de broadcast que utiliza una computadora. Cada vez que nosotros encendemos nuestra computadora, transmitimos broadcast y no nos damos cuenta, ¿no? Broadcast, 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 broadcast a través de esa dirección. ¿Cómo lo podemos comprobar? Miren, si yo utilizo este comandito, en este caso, voy a utilizar el comando ARP espacio -A, entonces vean esta dirección. Mi computadora está utilizando la transmisión de broadcast y vean la dirección que está utilizando. Ahí la voy a marcar en color amarillo. ¿La alcanzan a apreciar? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vean que estoy utilizando la dirección FF, 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 FF para poder transmitir a la dirección 255.255.255.255 toda la información relevante de la tarjeta de red de mi computadora. Eso lo pueden hacer ustedes ahorita mismo. Abran una ventana de símbolo de sistema en sus computadoras y de esa manera utilicen este comandito que se llama ARP espacio -A. Lo van a encontrar así. Lo voy a poner aquí en amarillo. ARP espacio -A, ¿no? Ese sería el comando. Entonces, ARP espacio símbolo de medio o guión alto, pues, como ustedes lo conozcan, ARP guión medio A. Entonces, van a poder ver todas las direcciones con las cuales su computadora se está comunicando. Por ejemplo, mi computadora se está comunicando con esta dirección, la 192.168.32.54, la 192.168.32.55, también la 224.0022, también la 224.00251, también la 224.00252 y también la 239.255.250, ¿no? Son direcciones dentro del rango de los esquemas de clase multicast, ¿no? Las dos primeras son direcciones privadas de clase C, pero si ustedes están de acuerdo, la máscara no está especificada. Por lo tanto, cada vez que nosotros enviamos broadcast, estaríamos hablando de que nuestra computadora, al momento de que ustedes la encienden, inmediatamente lo primeritito que es enviar broadcast, pero no es un broadcast de la capa 3, es decir, con respecto a la capa de red. Envía un broadcast a nivel de la capa de enlace de datos, es decir, la capa 2. Y la dirección de broadcast que utilizamos a nivel de la capa de enlace de datos es FF, 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 FF. Entonces, cuando nosotros tenemos una tarjeta de red de tipo Ethernet, entonces la topología que estamos utilizando hoy en día de forma física es en estrella, pero la topología lógica que utiliza es en broadcast. Y utiliza la dirección FF, 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 FF para poder generar precisamente ese broadcast. Pero no es un broadcast lógico, es un broadcast físico. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué el cable que les dio su proveedor de servicios de internet cuando ustedes contrataron el servicio, no importa el servicio que hayan contratado, cuando ustedes les instaló el técnico, la fibra óptica, el equipo que les instaló en su casa, después les regaló un cable de color amarillo, un cable recto de color amarillo, amarillo canario, amarillo pollo? Entonces, ¿qué les estaba indicando el técnico al momento de darles ese cable? ¿Qué es lo que les está indicando, compañeros? Pregunta para todos. ¿Qué es lo que les está
está indicando al darles ese cablecito de color amarillo? Algunos se los dieron, otros no se los dieron, pero muchos tienen ese cable de color amarillo. ¿Qué es lo que les estaba indicando el técnico cuando les dio o les brindó o les regaló ese cablecito de color amarillo? A mí no me regalaron nada, profe, pero yo solo veo uno en mi router que es el de la telefonía, ¿no? Exacto. Y si ustedes, por ejemplo, ven un cable de color rojo, ¿qué significa el cable UTP de color rojo? ¿Qué significa si ustedes ven un cable de color amarillo, cable UTP de color amarillo, o gris Oxford, o gris rata, pues, gris clarito, o negro, o verde? ¿Qué significan los colores, compañeros? Si ustedes están de acuerdo, son características físicas. ¿Por qué son físicas? Porque nosotros podemos apreciar el color de los cables. Amarillo, rojo, verde, gris, gris Oxford, gris fuerte, negro, blanco, inclusive, ¿no? Entonces, inclusive observaron en el cable, en el forro del cable, los rótulos que vienen marcados dentro del forro del cable. Y en el forro del cable ustedes pueden ver la categoría, si el cable es fire stopping, si no es fire stopping, el tipo de modulación que tiene el cable. Si ustedes observan el cable, al momento de estar rotulado, y ustedes no tienen un flexómetro, un metro, pues como dicen los albañiles, si ustedes no tienen un flexómetro para medir la distancia de un cable, pueden ver el rótulo de los cables UTP, y si ustedes ven, están distanciados de 1 metro en 1 metro. Si yo no tengo un flexómetro, puedo tener, digamos, una referencia básica a través del rotulado que está marcado en el forro del cable, y de esa manera poder medir 5, 10, 15, 20 metros. También este cable, por ejemplo, el cable UTP tiene características como, por ejemplo, la cantidad de pines que va a utilizar, la modulación que va a utilizar, los voltajes que va a utilizar, la señalización, la multiplicación, la decodificación, la sensibilidad de los receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como habíamos mencionado, esta capa física define todas las características físicas, eléctricas, mecánicas, de procedimiento y de funcionamiento para activar, mantener y desactivar un enlace físico entre dos dispositivos que se están comunicando y que pueden estar ubicados en lugares geográficamente diferentes. Esta capa, de acuerdo a su implementación, define diferentes tipos de redes, como redes WAN, redes PAN, redes LAN, redes MAN, redes WAN, redes GAN, o sea, redes de área global, y una categoría aparte, que son las redes SAN, como dijeron sus compañeros, ¿no? Esta capa, la capa física, define dos dispositivos de red que basan su funcionamiento en esta capa, como son los hubs y los repetidores. ¿Cuáles son las funciones de estos dispositivos? Las funciones de los hubs y los repetidores, en este caso, sirven para resincronizar, reamplificar y retransmitir las señales. No son dispositivos inteligentes porque no contienen memoria ROM, RAM, flash y NVRAM. Por lo tanto, de acuerdo a esas características, surge una norma que se llama regla 54321. Es decir, nosotros podemos interconectar 5 segmentos de 100 metros cada uno por medio de 4 hubs o repetidores. 3 segmentos deberán estar poblados, 2 segmentos no deberán estar poblados. ¿Para qué? Para conservar la impedancia característica de los cables, y de esa manera formando un solo dominio de colisiones. Entonces, esta capa define diferentes protocolos de esta capa, como por ejemplo RS232, RJ11, RJ45, B35, RC486, Winchester, pero lo más importante de esta capa es que la información proveniente de superiores con respecto al modelo OSI llega a esta capa y se convierten en unos y ceros. Y esos unos y ceros nosotros los denominamos bits. Por lo tanto, la unidad de datos de protocolo de esta capa son los bits. Y por ende, esta capa es una de las, si no la más importante, si es una de las capas que inciden mucho en las fallas que se generan en una red. Por lo tanto, para finalizar la definición de esta capa también se encarga de los voltajes, es decir,
Si estamos transmitiendo señales digitales, necesitamos saber la amplitud de los bits, el periodo de los bits. También, en este caso, la frecuencia, si es que estamos transmitiendo señales analógicas, la potencia de transmisión, la sensibilidad del receptor, el número de pines que se van a utilizar, la lógica que se va a utilizar, ya sea positiva o negativa, la señalización, la multiplicación, la descodificación, etcétera. Por lo tanto, esta capa es una de las, como les reiteraba, de las más importantes. Entonces, esta capa física no solamente ve lo físico, también ve todas las características eléctricas. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado. La topología física no se define en la capa física. La topología física se define en la capa de enlace de datos. Física no ve la topología física, entonces, ¿por qué la capa de enlace de datos sí define las topologías que una red puede tener de manera tangible, ¿no? Entonces, esta capa, la capa física, como les mencionaba, define diferentes características, pero lo más importante, las características de procedimiento y de funcionamiento. Esas son las dos funciones principales de la capa física, porque en muchas ocasiones en los exámenes me dicen, bueno, es que la capa física ve lo físico. Pues sí, efectivamente, pero ¿cuáles son las dos funciones específicas de la capa física para que se pueda nombrar así? La capa física ve las características de procedimiento y de funcionamiento. Por lo tanto, en este caso, esta capa, al definir dos dispositivos como los hubs y los repetidores, ustedes los vieron el semestre pasado, y sobre todo en este caso vieron la forma en la que estos dispositivos basan su funcionamiento, ¿no? Entonces, si los hubs y los repetidores, por ejemplo, son dispositivos que se encargan de resincronizar, reamplificar y retransmitir las señales, pues no son dispositivos inteligentes, ¿no? Solamente su función específica es repetir las señales y eso es todo. ¿Cuál es el símbolo del repetidor? Se los comparto ahí en la pantalla. Ese es el símbolo del repetidor. ¿Lo alcanzan a ver en sus pantallas? Sí. 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 Perfecto. Entonces, es una especie de cubito que tiene unas líneas en forma vertical, sesgadas hacia el lado izquierdo. El símbolo del hub es el que se encuentra aquí. Ya lo alcanzan a ver, es una especie de caja que se encuentra acostada. En la cara superior van a ver una línea con doble punta de flecha apuntando hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahorita, si no quieren, no le tomen fotos, no apunten nada. Estas presentaciones se las voy a pasar a ustedes para que las tengan, pero sí vayan haciendo sus apuntes. Les voy a pasar bastante bibliografía para que ustedes empiecen a leer. Entonces, como les mencionaba, afortunadamente ya este semestre ya va a haber clases presenciales y ya vamos a poder manipular los equipos en el laboratorio para que ustedes vean qué es un repetidor, qué es un hub, y no solamente en este caso un esquema de forma inalámbrica es considerado como un hub. Entonces, todos los hubs y los repetidores, como ustedes ven aquí, no contienen memoria ROM, flash y NVRAM. ¿Por qué? Porque su función es específica. Solamente se encargan de resincronizar, reamplificar y retransmitir las señales. Esa es su única función. Entonces, por lo tanto, si nosotros insertamos una señal en un hub, siempre en los hubs, dependiendo del fabricante, tenemos, por ejemplo, un puerto que se llama puerto uplink y también un puerto que se llama downlink. Normalmente ya no vienen rotulados, pero siempre el puerto uplink es el primero y el puerto downlink es el último. Por lo tanto, vamos a encontrar hubs de 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96, 128 puertos. Algunas fotos que ustedes pueden ver o que van a poder ver dentro de poco, por ejemplo, sería esta, miren. Aquí podemos observar, en este caso, un hubcito, la marca Netgear, si ustedes la alcanzan a apreciar en sus pantallas. Esta marca se hizo muy popular, fue una de las marcas más utilizadas a nivel mundial, en este caso como hubs. Y este es un hub, si ustedes alcanzan a ver la imagen, si no, pues no se preocupen, cuando la tengan en sus manos o en su computadora la van a ver. Miren, aquí estoy marcando en color rojo que este es un hub de tipo Ethernet. El mismo fabricante les está indicando cuál es la tecnología que el hubcito tiene, ¿no? Es un hub de tipo Ethernet. Aunque hay hubs también de tipo token ring, hubs de tipo frame relay,
hubs de tipo ATM, etcétera. Ethernet no es la única tecnología con la cual ustedes pueden trabajar. Hay muchas más tecnologías. Por lo tanto, aquí está otro hubcito. Este es un hub de tipo USB. Afortunadamente, estos hubs son de tipo activo. ¿Qué significa eso? Bueno, que para poder funcionar necesitan energía eléctrica. Y los hubs de tipo pasivo son como, por ejemplo, esas YES o esos splitters que ustedes compran en algunas tiendas como, por ejemplo, Stenen o en República de El Salvador. Esas splitters o esas YES que utilizamos para poder interconectar un cable coaxial y de ahí sacar derivaciones para poder conectar diferentes televisiones. Si ustedes ven esas YES, esos splitters, no necesitan energía eléctrica para poder funcionar. Y de un cable coaxial podemos sacar diferentes derivaciones para poder conectar unas 3, 4, 5 televisiones. Pero esos equipos no necesitan, o esos dispositivos no necesitan energía eléctrica para poder funcionar. Nomás los conectan los cables coaxiales y retransmiten las señales. Por lo tanto, acuérdense que estos equipos, cuando nosotros los conectamos, necesitamos saber cuál es el tipo de cable que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, si yo quisiera en algún momento dado, por ejemplo, utilizar un enlace físico entre diferentes equipos, necesitamos saber, por ejemplo, qué tipo de cable, por ejemplo, necesitaríamos para poder enlazarlos, ¿no? Entonces, les muestro esta imagen para que ustedes me vayan diciendo qué tipo de cables vamos a utilizar, ¿no? Entonces, se las comparto de una vez. Ahí, aquí está. Perfecto, ahí va. Entonces, por lo tanto, esta sería la imagen que ustedes van a ver. Vamos a transmitirla. ¿Listo? Ahí está. ¿La alcanzan a apreciar en sus pantallas? Sí, ya. Sí. Perfecto. Ahora, si yo necesito enlazar una computadora con otra computadora, ¿qué cable necesito, compañeros? ¿Recto o cruzado? Cruzado. Cruzado, perfecto. Ahí está. Yo quisiera enlazar un router con un router, ojo, yo quisiera enlazar un router con un router a través de su interfaz de área local, es decir, su interfaz LAN, ¿qué cable necesito? ¿Recto o cruzado? Recto. No, Cruzado. cruzado. Ahora, si yo quisiera enlazar un switch con un switch, el switch A con el switch B, si ustedes lo ven aquí, se los voy a marcar. Si yo quisiera enlazar un switch con otro switch, ¿qué cable necesito? ¿Recto o cruzado? Cruzado. Cruzado, perfecto. Siguiente figurita. Si ustedes observan, en este caso lo voy a marcar en color verdecito. Aquí está. Si yo quisiera enlazar un router con una computadora directamente, ¿qué cable necesito? ¿Recto o cruzado? Recto. 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 No, cruzado. Cruzado. Van a decir, bueno, pero ¿por qué no? Ahorita vemos ese punto. Ahora, siguiente figurita. La voy a marcar en color verdecito. Bien. Entonces, ahorita no se preocupen, yo solamente estoy tomando algunas participaciones, no crean que van a incidir fuertemente en sus calificaciones, para ello estamos aquí, para que vayamos abriendo un poquito el panorama y empecemos a recordar cosas que necesitamos para las prácticas, ¿no? Ahorita no solamente estoy tomando referencias, no hay gran problema, ¿no? Lo que yo necesito es que ustedes vayan recordando, ¿sale? Entonces ahora, en este punto, si yo voy a enlazar un router con un switch, necesito un cable recto o un cable cruzado. Recto. Recto, perfecto, recto. La última de las figuritas. Entonces, en este caso, estaríamos hablando del enlace entre un switch y una computadora. Switch A, computadora B. O dispositivo A, dispositivo B, si lo quieren ver así. Entonces, para enlazar un switch con una computadora, ¿qué necesito? ¿Cable recto o cable cruzado? Recto. Recto, perfecto. Ahora, si ven la última de las imágenes que se encuentran en la parte de esta slide, de esta diapositiva, entonces si lo ven, está en la parte de la derecha. Ya tenemos, en este caso, la información de los equipos y los enlaces que se encuentran básicos, estos enlaces son básicos, que se encuentran en la parte de la izquierda, ¿no? Entonces, ya con esta información de la izquierda podemos hacer lo que se encuentra en la derecha, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo a eso, si yo voy a enlazar un router con un switch, ¿qué necesito? ¿Cable recto o cable cruzado? Recto, perfecto. Recto, ahí está. Necesito un cable recto.
Si yo voy a enlazar un switch con una computadora, ¿qué cable necesito? ¿Recto o cruzado? Recto. Recto, perfecto. Tal vez el que les haya causado ruido sería este enlace, miren, lo voy a marcar en color rojito. Tal vez el que les causó tal vez ruido sería en este caso este, ¿no? Un router con una computadora. Pero yo voy a poder enlazar un router a través de su interfaz de red de área local con la tarjeta o interfaz de red de área local de la computadora. Si son dispositivos iguales, entonces el cable es cruzado. Pero si son dispositivos diferentes, entonces el cable es recto. Entonces aquí estamos hablando de un router. Aquí estamos hablando de una computadora. ¿Son dispositivos iguales? Pues no, son dispositivos distintos, pero estamos enlazar la interfaz local del router con la interfaz local de la computadora, estamos hablando de dispositivos iguales. Por lo tanto, el cable es cruzado. Entonces, yo no voy a enlazar los dispositivos, yo voy a enlazar las interfaces. Entonces, no es lo mismo enlazar un router o la interfaz LAN o la interfaz WAN de un router con la interfaz LAN de una computadora. No estoy enlazando el router con la computadora, estoy enlazando las interfaces. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Parece que no, profesor. ¿Dudas? Ahora, ustedes vieron el semestre pasado, por ejemplo, en este caso, ¿por qué el cable se cruza? Por ejemplo, eso de un cable cruzado. Si yo, por ejemplo, necesito cruzar un cable, específicamente es por una causa fundamental. Nosotros podemos considerar la tarjeta de red de una computadora como un dispositivo que tiene 8 pines de interconexión, por ejemplo. En este caso, yo quiero enlazar una computadora, llamémosla computadora A, con una computadora B. Entonces, vamos a enlazarlas. Las vamos a enlazar con un cable UTP, y en este caso, el cable puede ser específicamente recto, o puede ser un cable específicamente cruzado, ¿no? ¿Cuál de los dos necesito utilizar, compañeros? De computadora a computadora, ¿qué cable necesito utilizar? ¿Recto o cruzado? Cruzado. Cruzado. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo necesito utilizar un cable cruzado, o citar en este caso el ejemplo, ustedes saben, la tarjeta de red de la computadora de la izquierda, la computadora A, tiene pines de transmisión. Ahorita vamos a dejarlo así, vamos a ver después cuáles son los pines de transmisión y cuáles son los pines de recepción. Entonces, lo que sabemos es que la tarjeta de red de la computadora de la izquierda tiene 8 pines, 8 terminales, ¿no? Algunos son de transmisión y otros son de recepción. Ahora, la tarjeta de red de la computadora de la derecha, la computadora B, tiene pines de transmisión, tiene pines de recepción. Entonces, suena poco lógico en algún momento dado enviar los pines de transmisión de la computadora A con los pines de transmisión de la computadora B. Suena también poco lógico enviar los pines de recepción de la computadora A con los pines de recepción de la computadora B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Transmitimos desde la computadora A y los enviamos ¿a dónde? A los pines de recepción de la computadora B. Y los pines de transmisión de la computadora B los enviamos a los pines de recepción de la computadora A. Por lo tanto, de esa manera, cuando yo necesito enviar información de los pines de transmisión de una computadora a otra, entonces necesito ¿qué tipo de cable? Un cable cruzado. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, de esta manera, supongamos que yo tengo una tarjeta de red en la computadora A de tipo o utilizando la tecnología 10 base T. Y a la derecha, en la computadora B, tengo una tarjeta de red 100 base TX. Perfecto. Entonces, la computadora de la izquierda transmite a 10 megabits por segundo. La computadora de la derecha transmite a 100. Pregunta para todos. Entonces, ¿cuál sería el ancho de banda final de esta red formada por dos computadoras? ¿Cuál sería el ancho de banda final, compañeros? ¿10 o 100? 10. ¿Por qué? Porque en este caso, la tarjeta de red de 100 se tiene que bajar a 10 para que las dos computadoras puedan transmitir a 10. Entonces, la tarjeta de 10 no se puede subir a 100, por lo tanto, de esa manera
Ethernet tiene una característica que se llama autosensing. La característica de autosensing es una característica propiamente hablando de la tecnología Ethernet, y esta tecnología, como les mencionaba, es una de las más utilizadas, si no es que la más utilizada hoy en día. Casi todos los routers tienen interfaces de red de tipo Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 20 Gigabit Ethernet, 30, 40, 50, 60 y 70 Gigabit Ethernet. Van a encontrar switches también de tipo Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Prácticamente los enlaces que se hacen entre diferentes oficinas o diferentes campus en diferentes compañías, instituciones, escuelas, fábricas, etcétera, etcétera, son enlaces de tipo, por lo menos, Gigabit Ethernet, y es parte de lo que vamos a hacer en el semestre. Y que ustedes también van a ver en el laboratorio. Cómo enlazar interfaces de tipo Gigabit Ethernet a través de cables UTP. Pero si ustedes están de acuerdo, el cable UTP también tiene una limitante en cuanto al ancho de banda. Por lo tanto, nosotros no podríamos transmitir 10,000 megabits por segundo, es decir, 10 Gigabit Ethernet, ni tampoco 20,000 megabits por segundo a través de un cable UTP. Y para eso vamos a brincar o vamos a migrar a lo que ustedes conocen como fibra óptica, ¿no? Entonces, en el caso de la fibra óptica, en la materia de fibras ópticas que van a llevar con su profesor o su profesora de la materia, van a ver, por ejemplo, lo que es una fibra óptica monomodo, una fibra óptica multimodo, una fibra óptica de índice gradual, índice variable, fibra óptica oscura, por ejemplo. Y sobre todo, ahí les pido que pongan mucha atención en la forma en la que nosotros podemos enlazar dos fibras ópticas, ¿no? O dos puertos de fibra óptica a través de un jumper de fibra óptica. Yo solamente en la práctica les voy a dar los parámetros, les voy a dar el tamaño de la ventana de apertura, les voy a dar la longitud de onda de la fibra óptica, les voy a decir, esta fibra óptica tiene un forro de color naranja, ¿no? Ah, mira, es una fibra óptica multimodo. Y les doy un jumper de fibra óptica de color con forro de color amarillo, van a decir, mira, esto es una fibra óptica de tipo monomodo, ¿no? De 62.5 125 micras o de 50 125 micras, ¿no? Y ustedes enlazan los equipos y después les doy los parámetros y en base a lo que ustedes hagan en la materia de fibras ópticas, ustedes van a hacer el cálculo del enlace, ¿no? Obviamente que si en algún momento dado hay un problema de cálculo del enlace, entonces pues ahí es donde entramos nosotros para decirles, mira, aquí te equivocaste, aquí te faltó esto, aquí te faltó el otro, recuerda un poquito de tu materia de fibras para que ustedes lo vayan desarrollando y vamos a ir enlazando los equipos primero con cable UTP. Después vamos a hacer combinaciones de cable UTP con fibra óptica y después pura fibra óptica. Y vamos a aumentar la distancia entre los equipos para que ustedes vean cómo incide la distancia en lo que nosotros conocemos como fading. ¿Qué es el fading? Entonces, el fading es un esquema de desvanecimiento, así lo van a encontrar en la literatura, lo van a encontrar como fading. El fading es un desvanecimiento que se genera debido a la distancia, ¿no? Entonces, aun cuando tengamos fibra óptica, la fibra óptica también presenta cierta resistividad, inclusive a la transferencia de la luz dentro de la propia fibra óptica y obviamente ese fading es mínimo, pero sí existe. Conforme aumentamos la distancia, entonces la distancia incide directamente en la transferencia de la información, es decir, en las señales que vamos a transmitir. Y obviamente en este caso la resistividad y la impedancia característica de la guía de onda, en este caso la fibra óptica es considerada como una guía de onda dieléctrica, también incide en la transferencia de información. Bien, ahora, todas estas características, como ustedes han visto, son características físicas. Podemos palpar una fibra óptica, sí, podemos ver su color también, podemos ver el tamaño también, es decir, podemos ver los voltajes también, podemos verificar la potencia de una señal analógica también, podemos calcular la impedancia característica también, la ventana de apertura también, podemos calcular el ángulo de propagación también. Es decir, todas esas son características físicas con respecto a la capa, en este caso la capa número 1. Y esta capa, como les mencionaba, son todas las características que nosotros podemos ver, que podemos palpar, que podemos medir, que podemos sensar. Por lo tanto, muchas de las fallas que se presentan dentro de una red son fallas de tipo físico, desde mala interconexión de un cable, también, por ejemplo, confusión de los códigos de colores de las normas EIA, TIA 568B, 568A, que presentan algunos cables par cruzado, par transpuesto, par dividido,
o en el caso de una fibra óptica que haya un desvanecimiento por mala inserción de la fibra óptica, o un esquema de sobremodulación, etcétera. Entonces, todas esas características ustedes las van a ir detectando conforme se vayan conectando los equipos, y obviamente yo les voy a ir generando algunas fallas. Si en algún momento dado las fallas que ustedes vayan a visualizar, obviamente son características físicas, entonces necesito que ustedes me brinden una solución. O sea, ¿cuál es la solución a esa falla física que se está presentando durante la generación o diseño de una topología? Entonces, estas fallas son fáciles de detectar, hasta cierto punto, fáciles de detectar, porque presentan características que nosotros podemos detectar por medio de nuestros sentidos. Los oídos, los ojos, la vista. Entonces, inclusive, algunos se atreven en algunas interfaces a tocar las interfaces con los dedos, cosa que no se debe de hacer. Entonces, pueden dañar una interfaz, pueden dañar, digamos, un enlace con el simple hecho de la grasa de las yemas de los dedos. Pueden afectar un enlace de una fibra óptica. Entonces, vamos a ver cuáles son las formas en las cuales podemos detectar esas fallas y cómo poderlas subsanar, ¿no? Ya hay fallas, algunas fallas graves. No sé si ustedes se percataron antes de salir de vacaciones de invierno. Hubo una falla en Telmex. Entonces, prácticamente la red de Telmex colapsó. ¿Por qué? Porque hubo un estaba instalando el servicio de gas en Texas y también aquí en Sinaloa. Cortaron los enlaces de fibra óptica de Telmex. Telmex, a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones de México, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, demandó a estas empresas por, en este caso, ataque a las vías de comunicación, ¿no? Pero si ustedes se percataron, a raíz de una falla física, Telmex, en algunos casos, a algunos de nosotros que tenemos el servicio de Prodigy Infinitum, nos brindó nos subsanó la falla que se generó, aumentándonos el ancho de banda al doble de forma gratuita. Solamente fue algunos, ¿no? Entonces, obviamente esas son fallas físicas, ya fallas de gran calado, y van a ver, por ejemplo, en el caso de fibras ópticas, van a ver cómo se empalma una fibra óptica por fusión, cómo se empalma una fibra óptica por gel, entre otras características. Entonces, yo les voy a ir generando las fallas, ustedes me van detectando, mira, aquí hay una falla de par dividido, aquí hay una falla de mala interconexión de cables, aquí hay una falla de sobremodulación, aquí hay una falla de que las interfaces no están habilitadas de forma administrativa, etcétera. Entonces, ustedes van a ir detectando las fallas, y obviamente en el examen ustedes me van a decir, mira, para detectar esta falla, tenemos que hacer esto, otro, ¿no? Entonces yo les voy a ir generando las fallas, les voy a pedir que salgan un ratito del laboratorio, les genero las fallas, regresen al laboratorio y ustedes van a ver dentro de la topología qué es lo que está fallando. Detectan la falla físicamente y me van a indicar, la solución es esta. Por lo tanto, estas fallas se las voy a ir generando con respecto a la capa física, la capa de enlace de datos, la capa 3, la capa 4, que es la capa de transporte, la capa 5, 6 y 7, sesión, presentación y aplicación. Y ustedes me van a ir detectando todas las fallas. Entonces, tengan en cuenta por último que estas fallas, las fallas físicas, como les mencionaba, son las más fáciles de encontrar, pero a partir de la capa de red, todas las fallas son prácticamente fallas de tipo lógico y esas fallas no se pueden apreciar. Por lo tanto, ¿por qué no se pueden apreciar? Finalmente, porque las capas 1 y 2 están implementadas tanto en software como en hardware, pero las capas 3, 4, 5, 6 y 7 solamente están implementadas en software. Por lo tanto, a partir de la capa de red, todos en software. Entonces, obviamente, detectar una falla en software es más difícil que detectar una falla en hardware. Y para eso existen procedimientos para poder detectar esas fallas. ¿Sale, vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, compañeros? ¿Dudas? Parecer no, profe, de momento. Perfecto. Entonces, el día tenemos clase, según esto, tenemos clase el día 8CN2. Entonces tenemos clase el día miércoles próximo. ¿Sale, vale? Todavía seguimos la próxima semana en línea.
ayer tuvimos reunión de academia con el presidente de Kenia, el profesor Eric Gómez. Entonces ya se están haciendo los roles de asignación de laboratorios, pero la próxima semana seguimos en línea. Entonces, la siguiente semana repasamos un poquito de la capa física, les doy unos apuntes con respecto a la capa física y pasamos a la siguiente capa, que es la capa de enlace de datos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión, compañeros. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición en la cuenta de correo. Después nos ponemos de acuerdo la próxima semana para tener una cuenta de WhatsApp para el grupo. Y después vemos la manera en la cual podemos distribuir los papers, libros y todas las aplicaciones que les voy a pasar, ¿no? Entonces, el semestre pasado, por último, ya no me dio tiempo de pasar toda la información, pero ya la tengo lista. Entonces, en este semestre, ya que estemos en el laboratorio, ya sea a través de memorias USB o a través de una cuenta de WhatsApp o a través de una cuenta de Facebook o Dropbox, lo que sea, vamos a ir almacenando la información y ustedes las van a ir preparando poco a poco. ¿Sale, vale? Entonces, pues bueno, no me queda más que desearles buen fin de semana. Si no han desayunado, provecho. Nos vemos la siguiente sesión, el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana. ¿Sale, vale? Se cuiden mucho y estamos en contacto. ¿Sale, vale? Hasta luego y que la pasen bien. Bye. Hasta luego. Buen día.